Bueno, buenas tardes amigos de YouTube. Aquí les traigo un nuevo video. Es de este altavoz Huawei. Como pueden ver, es un modelo algo reciente. Muchos están hablando de él. Incluso muchos dicen que el JBL Flip 6 es una copia de este. Ahora Huawei está metiendo este sonido de Vialet, que es un sonido de una gama muy alta, de un prestigio muy alto, de altavoces de gama muy caros, en el cual tratan de tener un sonido más audiófilo, un sonido para gente más refinada que le gusta la música de mucha calidad. En este altavoz viene con la firma de Vialet, pero no está diseñado para audiófilos. Pero bueno, ahí les hablé un poquito nada más para que se den una idea de qué viene siendo esta firma que dice que viene acompañado este Huawei. Bueno, pues vamos a ver aquí la caja. La caja es una caja de cartón muy simple. Viene incluso bien golpeada, tardó mucho en llegar. Bueno, aquí como podemos ver, aquí dice que este altavoz puede tener hasta 26 horas de música continua. Pueden emparejarse dos en modo estéreo. Y aquí trae un código de barras, me imagino que es para descargar la aplicación, pero no vamos a tardar más en eso. Vamos a proceder a abrirlo. Por lo pronto ya lo corté para no perder tiempo. Vamos a ver qué cuenta en el interior. Como les digo, este altavoz tiene un precio de 2,500 pesos mexicanos. Lo que puede hacer también que sea más barato es que la caja de cartón es una caja como los productos de, en este caso, de Anker o de Sony. Nada que ver con una caja de un JBL, que son unas cajas más premium. Vamos a ver qué trae aquí en la parte de arriba. Aquí podemos ver que únicamente cuenta. Aquí trae la figura como que si fuera un cubo y un manual, pero lo dudo que lo traiga. Prácticamente debe ser nada más. Ok, vamos a ver aquí. Bueno, trae un ligero manual. Pues yo pienso que ya hoy en día casi nadie nos lee. Casi todos los altavoces se manejan de la misma manera. Aquí trae una guía de inicio rápido. Bueno, vamos a hacer todo esto a un lado para no perder mucho tiempo. Y como les comento, miren, únicamente trae aquí su cable para cargar el altavoz. En este caso es un cable tipo C, y ahorita todo es tipo C, y eso es bueno porque pues prácticamente casi todos los teléfonos se manejan con tipo C. Vamos a hacer todo esto a un lado para no perder más tiempo. Aquí viene el altavoz, vamos a proceder a sacarlo. Viene algo apretado, vamos a jalarlo de aquí, porque ya salió. Aquí al fondo trae, no vamos a perder más tiempo. Bueno, ahí les muestro, trae otra tapa de esta que es donde agarraba el altavoz, así para que no se venga golpeando. Vamos a proceder a abrirlo. Este empaque es como los de Anker. Bueno, aquí vamos a sacarlo. Voy a bajar un poquito la cámara. Bueno, por la parte de enfrente podemos ver que trae la marca Huawei. Aquí trae el radiador pasivo por un lado, ambos radiadores pasivos. Aquí también, si se dan cuenta, trae estos dos topes, vamos a llamarles así, que es precisamente para cuando uno pone el altavoz de esta manera. Prácticamente, bueno, aquí se detiene con esto, pero bueno, lo estamos poniendo mal. Este va así, prácticamente se regresa y ahí se detiene. Prácticamente, como les digo, no sé si salió primero este Huawei antes que el JBL Flip 6. Por la parte de enfrente tiene el volumen para aumentar y disminuir, unas teclas demasiado grandes. Este altavoz dice que cuenta con dos micrófonos que se manejan por medio de presión atmosféricas, que detectan si está de esta manera o si está de esta manera, pues ahora sí que va a activar el micrófono correspondiente. Vean amigos, casi prácticamente es una copia del, bueno, no sé si es el Flip 6 prácticamente copió este altavoz. Vean que es casi igual. A ver, rápidamente, este video es del Huawei, pero para que los que no conocen el Flip, lo voy a sacar. Si se dan cuenta, vean, prácticamente es casi lo mismo, más que tiene más funciones mira, aquí están viendo prácticamente lo mismo.
Ok, lo hacemos a un lado para no extender más este video. Lo guardamos. Bueno, ventajas de este. Cuenta con micrófono para recibir llamadas, cosa que ya no le ponen a los JBL. E incluso los modelos Sony ya no lo traen. Aquí para emparejar dos altavoces en modo estéreo, activar el Bluetooth, la tecla de play pausa y el power. Vamos a encenderlo. Ahí pueden ver que ya encendió. Para empezar, se oye muy bonito, incluso retumbó. Esperemos que se haya apreciado ese sonido. Una vez que lo prendes por primera vez, pues este altavoz se pone en modo visible. Yo ya lo emparejé con otro, ya lo emparejé yo con otro dispositivo precisamente para estar checando lo del sonido, ¿no? Ya que muchos comentan que el tweeter de este altavoz casi no se oye. Pero déjenme en los comentarios, amigos, si quieren que este altavoz lo destape, haga la prueba tocando el woofer. El woofer creo que está de este lado en este, no recuerdo bien. Déjenme en los comentarios si quieren que haga una prueba reproduciendo música con el tweeter, luego desconectado el tweeter para que vean la diferencia. Miren, lo que pasa entre el JBL Flip 6 o los JBL Shark 5, el tweeter tiene demasiado volumen, se oye muy fuerte. En este caso, yo lo escuché que no se oye tan fuerte el tweeter se oye, está más equilibrado, tiene menos volumen. Pero muchos dicen, oye, si el Shark 5 o el Flip 6 es de 10 watt RMS, ¿por qué se oye tan fuerte? Y en este casi no se oye. Pero en los JBL tienen mucho ruido de fondo, tienen mucho ruido de hiss, ese ruido que yo les digo. Este altavoz tiene un peso de 680 gramos y cuenta con una batería interna de 8800 miliamperios. Ese es un valor nominal que trae. Les digo que cuenta con 3 micrófonos y que usa el sensor de gravedad para intercambiar entre 2 micrófonos que captan de forma horizontal o vertical, de cualquiera de las dos maneras. Otra cosa, amigos, este altavoz ya cuenta con Bluetooth 5.2. Lo que vienen haciendo con ese Bluetooth 5.2 es prácticamente el códec SBC, que es el códec estándar, hacerlo a un lado y utilizar el códec ACC. Es compatible con los dos. Muchos preguntarán, ¿y qué es ese códec? El códec es lo que comprime la música y lo descomprime. Así de fácil, para no perder más tiempo en eso. De ahí en más maneja una frecuencia de 50 Hz a 20 kHz y pues prácticamente, como les digo, una cosa aquí que tiene este altavoz es que maneja un altavoz, en este caso el woofer, de frecuencia completa de 20 watts. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este woofer también tiene voces y agudos, a comparación del Shark 5 y del Flip 6, que en esos dos ya no son de rango completo. De rango completo era el Shark 4, el Flip 4 y el Shark 4 también. Hagan de cuenta que el rango completo se refiere a que en un solo altavoz trae todos los sonidos. En este dice que maneja el altavoz de frecuencia completa, el woofer, y aparte trae el tweeter de 10 watts, un tweeter de 19 milímetros, que es de 1.9 centímetros, casi llegando a los 2 centímetros, y trae sus dos radiadores pasivos aquí a los lados. De ahí otra cosa que tiene este altavoz, que soporta cargas de 5 voltios 2 amperes, 9 voltios 2 amperes o hasta 10 voltios 4 amperes. Ya de ahí en más, amigos, pues dice que cuenta con NFC. Y pues ya los botones ya les dije, ¿no? Los que puede traer aquí. A ver, vamos a subir volumen aquí. ¿Cuál es el que indica la carga? Aquí, igual, miren, conforme va subiendo el volumen, va aumentando, se va llenando la rueda para decirnos el volumen que tiene. Y ya me dicen qué les parece el sonido. Si realmente el tweeter no se oye o si se oye. Dependiendo cómo me digan ustedes. Este altavoz cuenta también con una aplicación, creo que para controlarlo. Ahorita voy a emparejarlo a un teléfono y voy a hacer la prueba. De ahí más, amigos, pues creo que no hay más que hablar de este altavoz. Voy a hacerles la prueba y ustedes me dicen qué les parece el sonido de este altavoz.